día como hoy, hace 38 años, Natacha decidió decir que sí, que va a pasar el resto de su vida conmigo. Ella no sabía lo que se estaba metiendo. Yo tampoco. Sí. En mi casa, en casa de mis padres, fue la jueza, y ahí en presencia de mi familia, de su familia, nosotros nos casamos por la ley, un 6 de junio de 1987. 6 de junio. Exacto. El 13 de junio fue el matrimonio de verdad, porque del 6 al 13 nada de nada. Okay. Entonces, Natacha hace un ratito me lo recordó, pero no, esas aparecieron ahí de milagro. ¿Ya? Si tú supieras que casi te llamo. Diga. Las manos que dan esperan. Déjalo ahí, déjalo ahí. Pues bueno, qué bendición que nosotros podemos tener esta reunión y hacer este repaso, porque realmente la idea es que los principios que hemos escuchado no se queden en el aire, sino que nosotros los apliquemos de verdad, como, gracias pastor, como tú nos has llevado a hacerlo hoy. Ya en el chat de enamorados, ya la hermana Sandra puso las 3 preguntas, y el pastor Yadín hablaba de valorar. Está este libro, es excelente, de Gary Thomas, y es así mismo, se llama Valorar, la palabra que lo cambia todo en tu matrimonio. Y es valorar tanto de parte del esposo para con la esposa, como de la esposa para con el esposo. Entonces, tengo 2 libros de estos, no sé cómo alguien que se invente cómo nosotros podemos rifarlo. Y está este libro también, que es excelente. De la primera vez que yo lo leí, yo me quedé atado a este libro. De tal manera que repasando este libro para el retiro de matrimonios, me di cuenta que básicamente el ADN de este libro está impregnado en mí. Había muchas cosas que yo ya enseño y vivo y digo que no recordaba que estaban, que la fuente o la base de esas cosas vienen de este libro. Se llama El Ministerio del Matrimonio, por el doctor Jim Binney. El doctor Jim Binney estuvo con nosotros en varias oportunidades aquí años anteriores, y realmente tiene un ministerio de consejería absolutamente maravilloso. Y les recomiendo también este libro. Es el único que tengo, que me queda. Alguien que se invente cómo nosotros podemos, ya, a ti. ¿Cómo podemos rifar estos 3 libros? ¿Ok? Alguien que se le ocurra. Bien.
Quisiera repasar entonces, ministrando a la mayor necesidad de tu matrimonio, la principal necesidad de tu esposo, la principal necesidad de tu esposa. Y entonces vamos a leer estos versículos. ¿Se lee bien ahí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso es lo primero. Ahí que comienza. La sumisión no es solamente de parte de la esposa hacia el esposo, sino es por ambos lados. Y como nos recuerda el doctor Bini, realmente es una sumisión a las necesidades el uno del otro. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjense que esto no es una sugerencia. El Espíritu Santo no está sugiriendo, pues, si ustedes, las casadas, si ustedes quieren, sujétense a su marido. No, está dando una orden, es un mandato, es un imperativo. Estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. De que el tema es que el Señor es a quien tú te sometes y por él, entonces al marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto es enseñanza que viene directamente de parte del Señor. El marido es cabeza de la mujer. Ustedes oyeron, esposos, ustedes son cabeza. ¿Okay? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es el estándar que hablaba el pastor Yadín hace un momento, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también de la misma manera forma las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como de la misma forma, de la misma manera que Cristo amó a su esposa, la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, el propósito último es presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Este tema del matrimonio, de la relación matrimonial, es un misterio. Mas yo digo esto respeto de Cristo y de la iglesia, la relación de Cristo con su esposa, la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La principal necesidad de tu esposa. Tu ministerio como esposo, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Sacrificio. Ambos tenemos que sacrificarnos, sí, pero el esposo tiene la obligación de sacrificarse por su esposa. Eso es lo que establece este pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el texto, se entregó a sí mismo por ella. ¿Sacrificio en qué? En todo. Yo como esposo tengo que sacrificarme en absolutamente todo para bien de mi esposa. En todo, en lo que es material, en lo que es emocional, en lo que es espiritual, en todo. ¿Qué necesita tu esposa?
versículos 23 y 25. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. ¿Cuál fue o cuál era la principal necesidad de la iglesia? Ser salva. No era ser amada, era ser salva. La iglesia no necesitaba que Dios la amara, necesitara que Dios la salvara. Necesita salvación, vida eterna, seguridad eterna por causa de su pecado. Eso es lo que necesita la esposa de Cristo. ¿Okay? Si esa es la principal necesidad de la iglesia, ¿cómo Dios logró la salvación de la iglesia? Amándola. El amor fue el canal, el amor fue el instrumento y el amor lo llevó al sacrificio. ¿Se entiende cómo están conectadas estas cosas? La principal necesidad es seguridad eterna. Dios amó a la iglesia que lo llevó a sacrificarse al máximo. Dios el Padre entregó a su Hijo unigénito. El Hijo que amó a su esposa se entregó a sí mismo por su esposa. Sacrificio total, a la muerte. No retuvo absolutamente nada para él. Él descendió de la gloria, no tenía por qué hacerlo. Se hizo hombre y murió, se entregó absolutamente, totalmente. Y entonces en versículo 25 vemos eso mismo. Así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y para que ella sea una esposa gloriosa, una iglesia gloriosa, libre de culpa. Ahora, una pregunta, ¿la iglesia está libre de culpa? La iglesia no está libre de culpa. Nosotros pecamos contra Dios, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Alguien que no ha pecado en esta semana contra Dios? Hemos pecado contra Dios, con actitudes, con faltas, con acciones. ¿Okay? Entonces, aunque es verdad que somos culpables, porque Cristo fue a la cruz y colgó, clavó en la cruz todos tus pecados, todos mis pecados, ahora Dios nos ve como si no tuviéramos culpa, porque Cristo cargó con esa culpa. Mi culpa, tu culpa fue colocada sobre Cristo. Por eso es que dice aquí al final del 27, ¿okay? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa palabra mancha, sin mancha, debería haber sido traducido sin culpa. En las versiones más recientes está así, ¿okay? Sin culpa. No es que no tenemos culpa, es que Dios nos trata como si no la tuviéramos. Ese es el patrón para yo tratar a mi esposa. Ese es el patrón para tú como esposo tratar a tu esposa. Ella te va a ofender, sí, pero trátala como si no te hubiese ofendido. ¿Es difícil eso? Sí. ¿Por qué es difícil? Por mi carne. Porque yo busco venganza, yo quiero desquitarme. Tú me hiciste daño, yo te quiero hacer daño. Eso es lo que lamentablemente así que reaccionamos nosotros. Ese es nuestro corazón pecaminoso. Reaccionamos de esa manera. Lo que ella debe hacer para que su necesidad, perdón,
estaba mal escrito, sea satisfecha. Versículo 22. Déjeme yo buscarlo aquí para que me sea más fácil. Fíjense, como al Señor, así como Cristo, sujeta a Cristo, así como Cristo, así también como Cristo lo hizo, como Dios lo hizo, como también Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer la esposa para que esta necesidad le sea satisfecha? Ella tiene que sujetarse primero ¿a quién? Al Señor Jesús. Es un acto de fe, es un acto de fe. ¿Cómo yo puedo hacer que esto me... Bueno, es un acto de fe, es creer, aceptar, asimilar, depender, descansar en el diseño y en el plan de Dios. El plan de Dios es mejor que el tuyo. Estimada esposa, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Si el Señor dice que debes hacer esto, hazlo. El plan de Dios es mejor que el tuyo. Hazlo por fe. Que a veces no va a ser difícil, sí. Sujetarse a las autoridades que Dios nos ha dado, a veces nos cuesta. Seguro que aquí entre nosotros habrá alguien que ha tenido problemas o está teniendo problemas con la DGI. Abusos de la DGI. ¿Alguno ha sido abusado por la DGI? Sí, sí, los hay. Ajá, y ahora, el huevo contra la piedra. La sujeción a las autoridades civiles llevó a Cristo a la cruz. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Cristo? Justamente la noche antes, justamente momentos, quizás 1, 2 horas o media hora antes que lo arrestaran, él estaba pidiendo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, Señor, que no me suceda esto que me va a suceder. Le estaba orando al Padre. Sabía lo que venía. Pero también dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y la voluntad del Padre era que sí, él fuera sacrificado. O sea, la sujeción a las autoridades civiles a veces viene con sacrificio. A cualquier autoridad viene con sacrificio. Los que son empleados o han sido empleados han tenido que sujetarse a veces a patronos injustos. Es verdad, ha sucedido. Pero estoy diciendo que es verdad que la sujeción puede ser difícil, pero puede ser difícil por mi carne. Ahora, recuerda siempre que el plan de Dios y el diseño de Dios es mejor. Entonces, ¿cómo yo debo hacer que mi esposa se sienta segura? Yo como esposo, tú como esposo. ¿Qué debes hacer para que tu esposa se sienta segura? Esa es su principal necesidad, sentirse segura. Espiritualmente, emocionalmente, que emocionalmente ella se sienta protegida por ti, que tú no vayas con embates contra ella, con humillaciones, con insultos, o levantarle la voz, mucho menos, cuidado, se te va la mano. Tu esposa necesita sentirse protegida, saber que contigo eso no le va a pasar. Espiritualmente, que tú como esposo vas a dirigir su vida. Pero es que mi esposa sabe más Biblia que yo. Bueno, ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Si ella te hace una pregunta, tú le puedes decir perfectamente, mi amor, yo no lo sé, pero déjame yo investigar. Es así. Y entonces le escribes al pastor Yadín, pastor, mi esposa me dijo, me preguntó esto.
¿Dónde lo busco? ¿Ok? Buena. Se ganó un libro, se ganó un libro. Está buena eso, está buena. Eh, bueno, entonces escríbanle a Jan. Y si Jan dice no sabe, pues ponte a estudiar. Eh, lo que él debe hacer para satisfacer la necesidad de la esposa es amarla como Cristo amó a su esposa. Amor que se sacrifica. ¿Qué dice el pasaje? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor que se sacrifica. El amor que no tiene sacrificio, vamos a, vamos a dudar que sea verdadero amor. El amor siempre es dar. El amor no es un sentimiento. El amor bíblico jamás se mide por sentimientos. Jamás. Siempre se mide por acciones sacrificiales. En la Biblia, búscalo. Desde el principio hasta el final, el amor bíblico siempre se mide por acciones sacrificiales. Siempre. No es por sentimientos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree que el Señor estaba en el cielo? Ay, que yo amo tanto al mundo. Ellos hacen de todo y son malísimos. No quieren saber de mí, pero yo amo tanto este mundo. Esto no es emocionalismo. Él quiso hacerle bien al mundo. Y entonces vino para salvarlo. Amor que se sacrifica. Amor que santifica. Como dice, para santificarla, versículo 26. Se entregó a sí mismo, ¿por qué? Porque quería que su esposa fuera santa, se pareciera cada vez más a su creador, al Señor, pero por medio de qué? De la palabra, por medio de la palabra. Y amor que satisface, que está en versículo 27, a fin de presentársela, o sea, tener una esposa absolutamente radiante. Y yo esto he pensado y repensado. ¿Es mi esposa una mujer radiante? Yo me pregunto eso y la veo y la observo y digo, bueno, no estoy haciendo un buen trabajo a veces como esposa. Porque a veces no la veo tan radiante como yo quisiera que estuviera. Quizás no, de seguro no estoy haciendo un buen papel. Tengo que mejorar, ¿se entiende? Porque el Señor quiere, va a haber un día que nosotros como iglesia vamos a ser glorificados y vamos a estar en presencia del Señor sin pecado, sin ya buscarle ofensa al Señor, absolutamente en gloria. Amor, entonces, la necesidad de nuestras esposas es sentirse segura emocionalmente, financieramente, económicamente, físicamente y también espiritualmente. Emocionalmente, financieramente, físicamente y también espiritualmente. Darle ese sentido de seguridad. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, sacrificándome, amándola con sacrificio, amándola para que buscando la forma de que ella se parezca cada vez más al Señor Jesús, buscando que en mi trato con ella, pues ella sea una mujer radiante. Bien, la principal necesidad de tu esposa, sentirse segura,
recibiendo amor sacrificial de parte del esposo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué cosas tienes que enmendar? ¿Qué cosas como esposo tienes que poner en práctica para que tu esposa se sienta así? Bueno, el pastor Yadín acaba de darnos algunas recomendaciones. Creo que es un buen inicio, es un excelente inicio, pero tiene que ser intencional. Si tú te vas de aquí como esposo y nada sucede, nada cambia, hemos perdido el tiempo. Tú puedes decir, lo que pasa es que yo he tratado, mi esposa, usted no la conoce, pastor, usted no la conoce, mi esposa no es fácil, es verdad, yo no la conozco, pero yo conozco muchas esposas y todas las esposas tienen sus bemoles, todos los esposos los tienen también. Estamos en la carne, somos egoístas, como mencionaba el pastor Yadín. Tenemos que ser intencionales. El amor sacrificial no piensa en mi bienestar. El amor sacrificial piensa en el bienestar del otro. Como yo debo amar sacrificialmente, no pienso si me gusta, si me agrada, si me es cómodo, si es lo que yo quiero. No debo pensar en eso, sino debo pensar qué necesita mi esposa, qué desea mi esposa, cómo puedo agradar a mi esposa. Es así. El pastor Yadín habló de fregar. Aquí hay hombres que tienen problemas con el tema del fregado. ¿No te gusta fregar? Suapea. ¿Ok? ¿Ok? Hay muchas cosas que puedes hacer. Y vamos a suponer que tú en tu casa tienes personal que te ayuda a hacer esas cosas. No tienes que fregar, no tienes que cocinar, no tienes que limpiar, no tienes que lavar. Pues vas a tener que buscar otras formas de agradar a tu esposa y servir a tu esposa. ¿Sí? Tienes que buscarlas. Bien, la principal necesidad de tu esposo. Otra vez, Efesios 5, ¿ok? Tenemos ahí someteos, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿El marido es qué? Ok. Un cuerpo sin cabeza, ¿para dónde va? Para el piso, exactamente. No va para parte. Ok. Un cuerpo sin cabeza no va para parte. Entonces necesita la cabeza y es la cabeza que guía el cuerpo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, es Cristo quien guía a la iglesia. Y es la iglesia que sigue a Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y nosotros amamos a Cristo. Y nosotros adoramos al Señor Jesucristo. Nosotros servimos al Señor Jesucristo. Honramos al Señor Jesucristo. Admiramos al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la iglesia por el Señor Jesucristo, como su esposo, como su cabeza. Entonces, ¿qué requieren las escrituras de la esposa de Cristo? El respeto, reconocerlo como cabeza, sujeción, seguirlo como cabeza, adoración por quien es. La actitud de las esposas con sus esposos como al Señor, como vimos. Entonces, ¿cuál es el principal necesidad del esposo? Si el esposo es como Cristo, ¿qué hace la esposa de Cristo con él? Así debe hacerlo cada esposa con su esposo. El pastor Yadín habló de valorar, hablamos de valorar en este libro. Tu esposo necesita que le sigas,
y necesita que lo admires. Tú quizás miras a tu esposo y dices, ¿y de qué voy yo a admirar de este hombre? Seguro que tendrá muchas cosas por qué admirar. Lo que pasa es que estás mirando solamente una parte de ellas, porque estás pensando en ti misma. El esposo necesita que tú le sigas y que tú la admires. ¿Cómo se admira a un esposo? Tienes que comunicárselo. Tus acciones tienen que demostrarlo, pero tú también tienes que demostrarlo. Tienes que comunicárselo. No solamente a él, sino en público tú tienes que demostrar que tú admiras a tu esposo. Hablar bien de tu esposo, hablarle bien a tu esposo. Si hablas mal, si criticas a tu esposo o a tu esposa, tú estás ofendiendo a Cristo. Cuando tú hablas mal de tu esposo, cuando tú criticas a tu esposo, estás ofendiendo a Cristo. Ahora, esposos, recuerden, si nosotros somos cabeza, como Cristo es la cabeza, tú y yo tenemos que ser como Cristo. Eso es un alto estándar. Es un requerimiento grande sobre nosotros. Mucho más grande. Las mujeres se quejan porque siempre están hablando de la sujeción. Mire, lo que las escrituras colocan sobre nosotros como esposos, le lleva la milla a lo que coloca sobre ustedes. Ustedes tienen que dejarse guiar. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Esposo, mira, es un alto estándar lo que el Señor te está pidiendo. Es que tiene que ser como Cristo trató a su esposa y trata a su esposa. Lo que Cristo tiene reservado para su esposa. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como esposos, como al Señor. Entonces, como esposa, ¿qué debes hacer con tu esposo? Seguirlo, admirarlo. Eso implica respeto, naturalmente. Necesita comunicarse. Estimadas damas, lo necesitamos. Nosotros necesitamos saber que nuestras esposas nos admiran. Es una debilidad que tenemos por diseño de Dios. Si yo soy cabeza, a veces nosotros relajamos que hay personas ahí, caballeros, que dicen que son pastor fulano de tal. Y uno dice, pastor, pero para ser pastor tiene que tener ovejas. ¿Dónde que están las ovejas de él? Hay individuos que se llaman pastor fulano de tal, pero no son pastor de ninguna iglesia, no tienen ninguna oveja, no tienen ninguna iglesia. Entonces, si tú eres líder, ¿líder de qué? ¿Quién te está siguiendo? Esposa, si tú no estás siguiendo a tu esposo no es líder de nada. Porque tú tienes que ser la primera en seguirle. Y de nuevo, confía en el Señor. No trates tú de dirigir, no secuestres la posición que Dios le dio a tu esposo. Pero si él es muy pasivo, tranquila, deja que el Señor trabaje con él. Tienes que esperar. Hay muchas esposas que dicen, no, yo resuelvo. Ustedes saben lo que pasó con Sara cuando quiso resolver. La esposa de Abraham, todavía al día de hoy lo estamos sufriendo. Y bien caro que estamos sufriendo. Porque Sara quiso ayudar al Señor, resolviendo ella. Y el tonto de Abraham se dejó llevar, porque fue un tonto. Debió haber dicho, no, eso no fue la promesa era tú, eres tú, o sea que vamos a seguir esperando. Pero como ella
ña, 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 ña. Mi esposa, mira, ña, 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 miren lo que nos llevó. Tengan cuidado. Entonces, para yo poder ser cabeza, yo necesito una esposa que me siga, que me admire, que me lo comunique.